Silencio en la sala. En la próxima media hora nos declaramos en debate. Mesa redonda de la Red de la 30. El mundo da vueltas y vueltas, y nosotros con él. Análisis y comentarios, nacionales e internacionales. Hoy participan 5 minutos de las 8 de la mañana y ya tenemos aquí a Andrea Camarano y la invitada de hoy en esta mesa de género, Cecilia Tomasini. El tema. Como bien mencionaba Luis, vamos a estar conversando junto a Cecilia Tomasini en los próximos minutos sobre las brechas de género en la ciencia. Bueno, Luis, día y horario especial para esta mesa que va a ser una entrevista en este espacio que tenemos en la Red de la 30 para hablar sobre género y derechos humanos. Justamente el año pasado, quizás nuestros oyentes recuerden que durante todo el año, una vez por mes, venían varias de las integrantes de la red temática de género de la Universidad de la República para compartir diferentes experiencias y también compartir lo que hace la academia en este sentido. Bueno, hoy arrancamos este ciclo de vuelta con el gusto de recibir a Cecilia Tomasini, socióloga, doctora en políticas públicas, desarrollo por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ella es docente, investigadora de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y, como decíamos, integrante de la red temática de género de la Universidad de la República. Ella trabaja con temas de género y ciencia desde el año 2012, cuando presentó su tesis de maestría sobre la construcción de trayectorias académicas de varones y mujeres en dos áreas de conocimiento de la UDELAR. Ellas son biología e ingeniería en computación, dos áreas en las cuales las mujeres no tenemos mucha participación y por eso vamos a conocer un poquito sobre qué se trata estas brechas de género en la ciencia, por qué hablamos de brechas de género. También hablando de la inclusión y la inserción de las mujeres en el mercado laboral, los avances en la participación, conocer un poquito más por qué aún todavía seguimos hablando de estas brechas de género en la ciencia y por qué continúa siendo importante preguntarse en torno a la inserción de las mujeres en estas áreas. Bienvenida, Cecilia. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Gracias por este espacio para la red de género. Bueno, entonces, ¿por qué aún sigue siendo importante preguntarse por la inserción de las mujeres en la ciencia académica? ¿Y por qué aún es relevante? Porque, bueno, si pensamos, tenemos que aceptar que hubo avances sustantivos en la inserción de las mujeres en la educación superior desde la década de los 60, en todos los países de América Latina y también en Uruguay. Las mujeres igualan o superan a los varones en las matrículas de educación terciaria, de educación superior, y somos cada vez más en los cuerpos docentes. Sin embargo, hay algunas justamente brechas, hay algunas diferencias difíciles o más rígidas de movilizar en cuanto a la participación de las mujeres en la ciencia académica. Y este concepto de brecha de género es relevante y es utilizado en realidad para analizar evidencia empírica en diferentes campos, tanto en la ciencia académica como en el mercado laboral. Se usa también cuando hablamos de diferencias salariales, etcétera. Y es una forma clara de mostrar, bueno, la distancia que hay de la participación de varones y mujeres en diferentes esferas o de la vida social. Particularmente en la ciencia académica, si yo tuviera que seleccionar ahora rápido para poder destacar algunos puntos, creo que hay dos brechas importantes. Y una tiene que ver con el momento en el cual los jóvenes, los adolescentes dicen yo quiero ser algo, yo quiero estudiar algo. El momento en el cual se matriculan en la educación superior. Como te decía, al día de hoy, por ejemplo, en la Universidad de la República, en el 2017, hubo más de 29.000 matrículas de estudiantes. De esas, 63% más o menos fueron de mujeres y 37% de hombres. Entonces, ¿ahí cuál es el problema? El problema es que al entrar en qué eligen los hombres y qué eligen las mujeres, encontramos diferencias sustantivas. Las mujeres eligen más que nada estudiar carreras relativas a ciencias sociales y arte o el área de la salud, y los hombres eligen más que nada estudiar carreras relativas a tecnologías o ciencias más fundamentales. ¿Y esto por qué se da, por ejemplo? Quizás desde antes, cuando somos chicos y chicas, que nos inculcan determinadas aptitudes o conocimientos, los estereotipos de género que quizás también están metidos en esto, nos regalan a las niñas la cocinita y a los varones
les regalan ya, el microscopio y los aparatos de laboratorio. ¿Por qué pasa eso? Quizás podemos irnos más atrás. ¿Cómo va avanzado también en este sentido? Sí, eso que decís es fundamental, porque cuando alguien llega a inscribirse a una carrera universitaria, no llega como una hoja en blanco, llega a través de un proceso de socialización por el cual fue moldeando determinadas preferencias. Y la ciencia es ante todo curiosidad ante el mundo, ¿no? Claro. O sea, si cuando yo soy niño tengo la posibilidad de ser curioso, tengo la posibilidad de enfrentarme contra el satisfacer mi curiosidad, de hacer preguntas, de embarrarme, de ensuciarme, de buscar aquello que me interesa, bueno, probablemente ahí mi curiosidad se despierte de otra forma, ¿no? O sea, los regalos que hacemos, las cosas que promovemos en niños y niñas, evidentemente moldean el proceso de socialización por el cual se termina uno decidiendo en el futuro inscribir en una disciplina científica o no. Y de hecho los programas que hay en la actualidad para intentar un poco fomentar la vinculación de las mujeres con la ciencia van en este sentido. Hay algunos programas, por ejemplo, que intentan vincular o llevar mujeres científicas a la educación secundaria para decirles, bueno, miren, es posible, existen mujeres científicas en el Uruguay, hacen estas cosas, estudian determinadas cosas. La Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ha hecho este año, sí, hizo el encuentro de las chicas en las TICs, sí. Entonces abren la facultad para que adolescentes en secundaria vayan y hablen con las investigadoras de la Facultad de Ingeniería. El IBSE, el Instituto Clemente Estable, también ha hecho varias instancias como de socialización de la ciencia y de intentar reforzar este vínculo y esta curiosidad de las mujeres por la ciencia. Pero ahí hay una cosa fundamental, que es que si nosotras como mujeres sabemos que es posible porque lo vemos en otras, tenemos el ejemplo, tenemos la posibilidad de verlo en otras, probablemente eso sea más fácil de emular, ¿no? Si la idea de científico no se asocia directamente con hombres, sino que yo como adolescente me proyecto también en ello, bueno, eso es una punta fundamental. Y después hay otra que tiene que ver con cómo las mujeres avanzan a lo largo de su carrera, ¿no? Una vez que se inscriben, que logran superar el egreso en una carrera científica, sí. Cómo avanzan en una trayectoria académica. Y ese sería un poco el otro punto que yo destacaría cuando hablamos de brecha de género. Porque como te decía al principio, hubo avances sustanciales y las mujeres somos cada vez más en el cuerpo docente. Somos cada vez más entre los investigadores a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasa con eso? La ciencia, como institución social, tiene sus normas particulares de estratificación, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos dónde se ubican las mujeres y dónde se ubican los hombres, vemos que las mujeres forman parte, sobre todo, de la base de los grados más bajos en la carrera docente o en los niveles más bajos de investigación, digamos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay, que es un sistema que categoriza a los investigadores y que asigna cierto estímulo para dedicarse a la carrera de investigación. Las mujeres somos más en los niveles más bajos, esto es de iniciación a la investigación, o en los nivel 1 ya nos empezamos a separar de los hombres. Tanto así que en el nivel más alto, o sea, los investigadores de mayor reconocimiento, la diferencia es enorme. Hay 86% de investigadores nivel 3 hombres y 14% mujeres. Cuando vamos a ver esto en los cargos de la universidad, la situación, mejora un poquito, pero igual es bastante sí. extrema en los últimos cargos. Por ejemplo, en los grados 5, las mujeres son solo el 32% de estos cargos, ¿no? En el régimen de dedicación total, que es, digamos, el estímulo mayor para dedicarse a la investigación que tiene la universidad pública, bueno, ahí la cosa está un poco más pareja, pero las mujeres siguen siendo más en los grados más bajos, fruto también de la estructura docente, ¿no? De esta gran base de la pirámide que somos mujeres y que cada vez desaparecemos más a medida que avanzamos en los escalones más altos de acceso a la ciencia académica. ¿Y esto por qué sucede? Quizás es bastante obvio, ¿no? Los grados más altos implican una formación, concursar para acceder a esos grados más altos, pero principalmente el poder acceder a maestrías, a doctorados, y quizás las mujeres tienen más dificultades para poder hacer esto por el tema de los cuidados. Unas somos madres y demás, entonces ahí complica un poco la cuestión y poder estudiar. Eso es quizás una primera hipótesis que se puede tener. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo avanzar? ¿Cómo poder solucionar estos inconvenientes que tienen las mujeres para acceder a cargos más altos y para acceder a mayor formación? ¿Cómo seguir achicando estas brechas de género?
Sí, bueno, eso que decís es clave. Hay varias hipótesis de por qué pasa, ¿no? Y la relación de las mujeres con la ciencia académica es evidentemente una relación multifacética y en ningún caso podríamos decir que hay un indicador o una métrica que nos permita evidenciar esto. Quizás es el más común, el que todos hablamos, ¿no? Pero claro, indagando un poquito más, sí, viene a haber más factores. Exacto. El ser madre, bueno, yo recuerdo ahora, por ejemplo, cuando yo hacía mi tesis de maestría, que entrevistaba a ingenieras en computación y a biólogas, el punto más crítico y el momento en el que se vivía con mayor estrés la posibilidad de dar cuenta de la carrera académica a la par que sus colegas varones era justamente la formación de doctorado. Claro. Aquellas mujeres que deciden realizar su formación de doctorado al tiempo que son madres experimentan una serie de trabas en función del tiempo que le pueden dedicar. Y acá hay una cuestión de tiempo que no es solo cuantitativa, no es solo la cantidad de horas que le puedo dedicar en función de que tengo un hijo. Es también cualitativa, que tiene que ver con la calidad del tiempo que le puedo dedicar a la labor académica en función de que mi cabeza está pensando en otra cosa. Entonces ahí es donde tenemos que complejizar un poco más el problema. No hay una correlación exacta entre tener un hijo y atrasarse tanto en el doctorado o tener un hijo y bajar los niveles de productividad, que es una de las formas de evaluación dentro de la ciencia. La cuestión es como un poco más compleja y va más allá del ser madre. O sea, las formas en las cuales el ser mujer nos afecta en la vinculación con la ciencia no tiene que ver solo con ser madre, ¿no? Bueno, hay muchos testimonios, por ejemplo, de barreras, y acá podemos hablar también un poco de los techos de cristal, sí, mujeres, que tienen que ver con cómo las mujeres se insertan en los ámbitos de negociación dentro de la ciencia académica. De negociación me refiero como más de discusión política, de relaciones de poder. No sé, hay estudios que muestran, por ejemplo, cómo en reuniones las mujeres son mayormente interrumpidas cuando quieren expresar una idea que sus colegas varones. Sus ideas son tenidas en cuenta de forma un poco más... les cuesta un poco más tener en cuenta estas ideas, etcétera. Ahí hay como muchas cosas para analizar. Pero sí, evidentemente, lo de la cuestión que tú decías de que el ser madre es una de las principales barreras para... ¿Por qué pasa esto? Porque la ficción en la que vivimos dentro de la ciencia académica es que nosotros podemos construir nuestra trayectoria de forma independiente a nuestras trayectorias reproductivas, por ejemplo. O sea, podemos tener hijos, podemos avanzar en las responsabilidades de cuidados y a la vez, a la par que los hombres, dedicarnos a las trayectorias académicas. Y eso en realidad es una ficción porque la carga de cuidados mayormente asumida por las mujeres hace que no tengan todo el tiempo para dedicarle a sus carreras. Y de hecho, por ejemplo, cuando vos mirás la ANI, la Agencia Nacional de Innovación, sacó un informe sobre género y ellos analizaban que en promedio las mujeres requieren desde 1 a 4 años más de trayectoria que los hombres para alcanzar los mismos niveles, diferencias que aumentan a medida que se crece en el grado. O sea que las mujeres necesitamos invertir un poco más de tiempo en función de asumir estas responsabilidades de cuidado. Entonces eso tiene que ser algo que desde la academia se reconozca y se generen mecanismos específicos de estímulo o mecanismos específicos que den cuenta de esta diferencia, de esta desigualdad en la construcción de las trayectorias. Y de hecho existen a nivel nacional algunas cosas. Son pocas y son bastante fragmentadas, pero existen. Por ejemplo, en las becas de posgrado tenés la posibilidad de suspender el tiempo de la beca durante un año si tuviste un hijo. También pasa con la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores o con el régimen de dedicación total, que suspenden un tiempo la evaluación para poder que las mujeres se acompasen en el tiempo que tuvieron un hijo. Este tipo de políticas se llama justamente políticas de parar el reloj, para parar la evaluación académica durante un tiempo. Pero bueno, es importante, es necesario, pero no es todavía suficiente, digamos, ¿no? Y de hecho en la universidad en este último tiempo surgen varias iniciativas desde los propios servicios, por ejemplo espacios de recreación como surgieron en la Facultad de Psicología, espacios preocupados por el cuidado o por fomentar el cuidado entre los cuerpos docentes, como se está discutiendo en la Facultad de Ciencias. También hay algunas experiencias en la estación experimental Mario Casinoni en Paysandú, de docentes jóvenes que se fueron en este plan de descentralización, ¿no?, al interior y que tuvieron la necesidad de autogestionar un espacio de cuidados. Entonces hay como cosas que se están moviendo. También desde la universidad se está promoviendo
la aplicación del plan de calidad con equidad, que es un programa del MIDES, se está aplicando ya en varios servicios como ciencias sociales, derecho, veterinaria, agronomía, ciencias económicas y de la administración, psicología, humanidades, en varias universidades, en varias facultades, digamos. O sea, hay cosas que están pasando, se está movilizando y bueno, y de eso te quería hablar un poco también. Bien, y también, por ejemplo, a la hora de investigar y publicar, que es otra de las dificultades que enfrentan las mujeres también, que eso les posibilita a subir de rango también, cuando hablábamos de mayores grados y mayores formación. ¿Qué tipo de políticas también existen a nivel quizás de la CAP o de la ANI? Pero ¿cómo se puede trabajar para fomentar que las mujeres también puedan tener su tiempo para investigar y seguir ascendiendo, y especialmente en la ciencia? Sí, bueno, la publicación es una cuestión interesante lo que mencionás, porque bueno, cuando vamos a los tipos de mecanismos de evaluación, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores, es una de las cuestiones que principalmente se evalúa. No así en la universidad, donde las funciones docentes y las funciones de enseñanza y las funciones de extensión universitarias también cuentan. Pero todo esto tiene que ver con la idea de dedicarse a la ciencia a tiempo completo, ¿no? Yo me acuerdo cuando leía la biografía de un investigador muy conocido en Uruguay, que es Clemente Estable. Él decía: para la ciencia todo el tiempo y todo el hombre, ¿no? Esta idea de que a la ciencia hay que dedicarse completamente y para ello no puede haber ningún tipo de interrupción. Bueno, la actividad de publicación también suele ser muy intensiva en términos de tiempos. De hecho, no existe ninguna política que fomente eso. En términos de investigación, sí, y está bueno que me lo recordaras, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, desde el año pasado, incluyó dentro de los programas de financiación a los proyectos de investigación y desarrollo y a investigación de grupos, la posibilidad de incorporar en el presupuesto las licencias por maternidad. Bien. Esto surge también por el reclamo de varias investigadoras que decían, bueno, estamos integrando proyectos de investigación de los cuales tenemos cargos que no son de planta, digamos, son cargos pagos por proyectos. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos embarazadas y cuando necesitamos estructurar una licencia por maternidad? Bueno, eso se puede incluir ahora dentro de la financiación, y la Comisión Sectorial de Investigación se hace cargo de esa financiación. Son todas cuestiones en las que vamos pensando y vamos avanzando en función también de que recibimos reclamos y nos hacíamos como más conscientes de todas estas problemáticas. Bien, quizás para ir terminando, poder charlar un poco sobre la actividad que la red temática de género organizó en el día de ayer con las dos prorectoras que hoy tenemos en la universidad, la prorectora de extensión y también la prorectora de investigación, y las decanas, que actualmente tenemos 7 decanas, sí, más o menos, sí, porque es un momento bastante histórico en la universidad que tantas mujeres estén en cargos de decisión. Esta universidad y la Mujer Maravilla, sí, es como se denominó esta actividad. Contanos un poquito cómo fue el planteo por parte también de las decanas y las prorectoras. Bueno, la verdad que la actividad de ayer fue una actividad súper interesante, una actividad que la red ya venía pensando en impulsar. Participaron un montón de docentes y funcionarios también, había algunos estudiantes por ahí, entre 50 y 60, participaron varias de las decanas y prorectoras. Y bueno, y la verdad que la actividad fue una actividad como muy sincera al respecto de lo que eran las diversas problemáticas que las mujeres enfrentamos en esta universidad, al hacer ciencia académica dentro de esta universidad. Fue un espacio de encuentro donde realmente cada una pudo decir, contar su experiencia y a partir de su experiencia hacer alguna cuestión más propositiva. Creo que son espacios importantes para encontrarnos con colegas de otras ciencias. En las ciencias sociales estamos muy acostumbradas a dialogar estas problemáticas, pero las compañeras que están en las ciencias más básicas o fundamentales están más solas al respecto de estas cosas y tienen otro tipo de reivindicaciones. Entonces fue un espacio de encuentro interesante, muy genuino al respecto de contar las trayectorias y cómo se habían acercado a pensar estas problemáticas. Una colega de la facultad, una colega de ciencias básicas decía: yo pertenezco a una generación donde decir género o feminismo era una mala palabra, no tenía nada que ver con hacer ciencia. Sin embargo, en el momento en el cual yo me destaco en mi carrera y quiero avanzar en mi carrera, me encuentro con esos techos
techo de cristal que no puedo atravesar, y a partir de ahí tomo conciencia de que eso es importante y empiezo a ver a mis estudiantes y ver que están afectadas por cosas que sus colegas varones no se ven afectados. Entonces a partir de ahí tomo conciencia y empiezo a trabajar esto más en mi servicio. Todo ese proceso de aceptación y de conocimiento, ¿no? de la propia realidad, de que el ser mujeres nos determina de alguna forma en cómo nos vinculamos con el hacer ciencia, es particular de cada una de las disciplinas, y bueno, y este fue un espacio de encuentro para todo eso. Creo que la red está, si bien la red surge, ¿no? y ayer también se hacía un poco de memoria sobre eso, surge como un espacio donde se intenta en el inicio valorizar los estudios más de género, porque en ese momento, digamos, no tenían un espacio institucional o no eran reconocidos como campos disciplinarios o objetos válidos de estudio. Ahora ya eso se avanzó, digamos, ya hay una legitimación de los estudios de género dentro de la universidad, hay una masa crítica, hay gente formada para hacer eso. Entonces la red está como sufriendo, en mi opinión, un proceso de expansión que está súper interesante. Hay muchas docentes más nuevas, más jóvenes, como haciéndose cargo de eso, y están fomentando un proceso por el cual, bueno, se toman algunas direcciones de acción, ¿no? Focalizamos mucho ayer en lo que era tomar líneas de acción al respecto de promover los cuidados en la universidad. Estamos en un momento, como tú decías, donde hay varias decanas y prorectoras mujeres, pero también estamos en un momento donde el rector de nuestra universidad se ha mostrado muy abierto a trabajar estos temas y se ha mostrado muy receptivo a estas cuestiones. Entonces eso es algo muy bueno que la red tiene que capitalizar y aprovechar y apoyar al rectorado en eso. Y otra de las cuestiones que se ha manejado también, que se ha intentado dar visibilidad y se ha intentado sustentar también con recursos, que es una cosa importante, es la cuestión de la violencia de género dentro de la universidad, ¿no? Las denuncias de acoso, las cuestiones de violencia, que, bueno, hay que montar una estructura para poder contener eso, para poder analizar los casos, se necesita capacidad técnica para dar cuenta de eso. O sea, la universidad está avanzando un poco en eso, ¿no? Tal vez más lento de lo que queremos, pero bueno, se está avanzando, y esas son las dos grandes líneas que de ayer surgieron muy claramente en la reunión con las decanas. Bien, dos prioridades entonces para que la red temática de género avance y también proponga y pida soluciones. El tema de los cuidados y también el tema de la violencia y el acoso que sufrimos las mujeres dentro de la universidad, que como decías, de a poco se van teniendo más recursos, una comisión que de a poco va empezando a funcionar como la comisión quiere también, porque hubo un reclamo dentro del Consejo Directivo Central para poder funcionar de la forma adecuada y que no quede librado a cada caso particular. Así que sobre esos temas seguramente vamos a seguir conversando junto a otras compañeras de la red temática de género en este espacio que vamos a seguir teniendo una vez por mes. Así que bueno, Luis, despedimos a Cecilia. A Cecilia, un gusto haberla tenido por aquí, y contigo nos reencontramos el miércoles. El miércoles 8:30, que ya les puedo adelantar que voy a tener el gusto de conversar con Susi Pecoy, con Manuela Muti y con Patricia Soria. Vamos a retomar la tertulia de las mujeres políticas jóvenes que habíamos también comenzado el año pasado, y ahora una vez por mes vamos a tener el gusto de charlar las 4 el miércoles 8:30. Espectacular. Hasta el miércoles. Andrea Camarano aquí en la red de género, en la mesa de género, compartiendo esta mañana aquí, viernes, en la red de la 30. Vamos a la pausa y venimos con otro tema.